14 through 17, para los jóvenes. Segundo de Timoteo 3, 14 al 17, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Siéntense, hermanos. Vamos a hablar un mensaje, el cristiano y su llamado a las escrituras. El cristiano y su llamado a las escrituras. ¿Cuántos de ustedes jóvenes leyeron el versículo que leímos? Dice así que más o menos el hijo del pastor. ¿Ustedes? ¿Ya? ¿Abrieron su Biblia? ¿Lo leyeron? ¿Qué tan importante es ese pasaje? ¿Qué tan importante es cada artículo, cada punto, cada coma? Toda escritura, toda es inspirada por hombres, hablada por hombres, ideas de hombres, revelada de hombres, no, divinamente. El cristiano, hermanos, y su llamado a las escrituras es lo que vamos a hablar. Y yo sé que estamos gozosos hoy de que, bueno, la siguiente semana tendremos avivamientos, vamos a orar. Vamos a ver 4 puntos, hermanos, de lo que acontece con la Biblia y lo que acontece, hermanos, en nuestro llamado a cada uno de nosotros como cristianos, primeramente como padres, y bueno, también como obreros, como pastores, como ancianos. La escritura es atacada y nosotros somos llamados a defenderla. ¿Sí se ha dado cuenta que la escritura ha sido atacada, hermanos? La Biblia ha sido atacada y a veces pensamos que es atacada exteriormente, y esto sabemos que hay un ataque de la Biblia exterior, del mundo exterior, y se escuchan toda clase de cosas de que está escrita por monjes católicos y está escrita por hombres que sí, a lo mejor es un buen libro de referencia, de buenos consejos y cosas así. La Biblia es atacada, pero también es atacada interiormente, también es atacada dentro de la iglesia, dentro de las congregaciones. Pedro y Judas escribieron acerca de estos hombres, de estas personas. Segunda de Pedro 2 dijo: son falsos profetas en el pueblo. Segunda de Pedro 2, en el pueblo, falsos doctores entre vosotros. Por eso les digo, ¿cuántos de ustedes leyeron el texto que leí? Porque muchas veces confiamos mucho en los hombres, y yo te puedo decir, bueno, la Biblia dice, y usted me tiene que decir dónde dice. Hay que leer la Biblia, hermanos. Falsos doctores entre vosotros introducirán encubiertamente herejías de perdición. Negarán al Señor que los rescató. Muchos seguirán disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lo hacen por avaricia, lo hacen por palabras fingidas. Judas dijo, pone 3 ejemplos: siguieron el camino de Caín, un hombre envidioso, un hombre de un corazón malo. Cayeron o se lanzaron en el error de Balaam, falso profeta, que por la avaricia, por recompensa, fue y dio el mensaje de Dios, y perecieron en la contradicción de Coré, que a él no le era
dado, hermanos, el hablar la palabra de Dios y quiso hacer lo que Moisés hacía. Entonces estamos luchando con fuerzas internas. Pablo dice que los días son malos. En San Mateo capítulo 18, nuestro Señor Jesucristo dijo: hay del mundo por los escándalos. Es necesario que vengan los escándalos, mas hay de aquel hombre por el cual viene el escándalo. Cualquiera que escandalizare, versículo 6, alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino y se le anegase en la mar. Mejor muerto que escandalizar a un creyente, que decirle un mensaje falso a un creyente. Y dice el Señor en el versículo 8 de San Mateo 18: si tu mano o tu pie o tu ojo te fuera ocasión de caer, dice, mejor sácalo, mejor córtalo. Es mejor que entres manco o cojo o con un solo ojo al reino de Dios, que completo y todo seas lanzado en el fuego del infierno. ¿Por qué, hermanos? Dice el Señor Jesucristo: ¿por qué no reconocéis mi lenguaje? San Juan 8:43. Porque no podéis oír mi palabra. No podéis oír mi palabra. ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros, hermanos? ¿Qué tan importante es la palabra de Dios para nosotros? Pablo dijo al hombre animal, el hombre carnal, la criatura no regenerada, la criatura que no ha nacido de nuevo, no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, porque les son locura. ¿A cuántos de ustedes se les hace locura la palabra de Dios? ¿A cuántos de ustedes se les hace aburrida la palabra de Dios? ¿A cuántos de ustedes se les hace tediosa? ¿A cuántos de sus hijos se les hace aburrida la palabra de Dios? Porque las cosas del Espíritu se han de examinar espiritualmente. Entonces quiere decir que son muertos espirituales. Ofenden a Dios, hermanos, acusando a la gente simple a dudar a la verdad de la Biblia. El problema de que una oveja como esta, hermano, una oveja es muy dócil, muy simple. Cualquier lobo va y la come de un bocado. Por eso nuestro buen pastor, el Señor Jesucristo, vino a buscar sus ovejas, a cuidarlas. Dice: y nadie me las arrebata de mi mano. Él es el buen pastor. Él cuida de sus ovejas y quiere cuidarnos a nosotros para que no haya lobos, ¿verdad?, alejándonos de su palabra. Recuerden a Génesis 3, desde el principio. La serpiente llegó con Eva y contradijo la palabra de Dios. Contradijo la palabra de Dios, engañando con astucia. Pablo dijo: temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, también sean ustedes vayan a ser engañados. Tienes derecho a cuestionar a Dios. Tú tienes derecho a cuestionar a Dios porque mientes, no vas a morir. Ustedes saben la historia, es la estrategia del enemigo que se transfigura en ángel de luz. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, un joven de alrededor 35 años, cuando le está hablando, joven en su ministerio, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas de vanas cosas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo. Estos hombres llegan. ¿Cuántos creen que cada palabra de aquí es verdad, hermano? ¿Qué porcentaje de estas letras que están aquí escritas es verdad? 99%. Habrá una letra que a lo mejor esta no. Toda palabra, toda escritura, le dice el texto, toda escritura, toda es inspirada divinamente. La debemos tener respeto como al mismo Dios, porque es la voz de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo.
Los judíos hoy todavía se preguntan, ¿de quién es el que está hablando Isaías 53? ¿De quién está hablando? Mas él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando Isaías 9:6? Mas un niño nos es nacido. Hoy hay hombres que se atreven a decir esto. Isaías 9:6 está hablando de Samuel Joaquín. Y la gente no hace nada. La gente no hace nada. ¿Será esto así, hermanos? ¿De quién está hablando? El profeta Isaías. Del Señor Jesucristo. La ciencia cuestiona la palabra de Dios. La psicología cuestiona la autoridad de las Escrituras. Todos dicen, todos adoramos a un mismo Dios, aún los ateos, todos adoramos a un Dios. Todos adoramos, pero Pablo dijo, destruimos todos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, los destruimos y solamente cautivamos, solamente tomamos todo intento a la obediencia de Cristo, a todo aquel que quiere obedecer fielmente a la palabra de Dios. ¿Cuál es la condenación más grande, hermanos? Los que quitan de la Biblia, los que dicen que Dios miente. Moisés le dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio 13, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere una señal o un prodigio y esta señal se cumpla y te dijere, vamos en dioses ajenos delante de nosotros que nunca conocimos, nunca serviste, aunque hagan una señal, hermano, que se cumpla y te desvían de la palabra de Dios, dice, no pongas tus oídos atentos a ese profeta. Elías, hermanos, no se fue con la mayoría. Había 450 profetas de Baal. Es muy fácil decir, pues, yo creo que la mayoría está correcto. Él dijo, no, la palabra de Dios es la correcta. Si Baal es Dios, seguiré, pero si Jehová es Dios, y de pos de él, el Dios que responda por fuego, este sea Dios. Y ustedes saben la historia, él clamó a Dios, y Dios le respondió, respóndeme Jehová, respóndeme, sea hoy manifiesto que tú eres Dios, y que yo soy tu siervo. Y descendió fuego de Jehová, y todos decían, Jehová es Dios, Jehová es Dios. La Escritura es atacada y nosotros somos llamados a defenderla. Hubo hombres que murieron, hermanos, por la defensa de la palabra de Dios. Murieron. La Escritura es autoritativa. Nuestro llamado es para declararlo. A Jesús le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? Él tenía la autoridad, hermanos, de la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Timoteo nos dice, toda Escritura es inspirada divinamente. No descuides ese don que está en ti. Bendito sea el Señor. El Salmo 33 dice, la palabra de Jehová, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el espíritu de su boca, por la palabra de Jehová. Solamente Dios dijo, no importa lo que yo diga, no importa lo que tú digas, importa lo que dice Jehová. Así ha dicho Jehová. Bendito el Señor Jesucristo. La Escritura, hermanos, es como el mismo Dios. Es como el mismo Dios. La Biblia habla como la voz de Dios. Bendito el Señor Jesús. Porque la Escritura dice de Faraón,
Dijo Pablo en Romanos 9:17, para esto te he levantado, para mostrar en ti mi potencia y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. La escritura no puede romperse. Dios levantó a Faraón y Faraón, hermanos, se rebeló. Fue un rey, hermanos, que se rebeló en contra de Dios, pero fue la palabra de Dios para que el nombre de Dios fuera anunciado en toda la tierra, y toda la tierra conoció quién es nuestro Dios. Señor Jesús dijo, ni una, San Mateo 5:18, ni una jota, ni un tilde. En nuestro idioma estaríamos hablando del punto de la I. Hasta el punto de la I es importante, es inspirado y se debe de tomar en cuenta. Bendito sea el Señor Jesucristo. El profeta Jeremías dijo, el que recibe su testimonio, este signó que Dios es verdadero. Dios es verdad, hermanos, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. Por eso dijo Pablo, toda escritura es inspirada divinamente, es útil para enseñar, útil para redarguir, útil para corregir, es útil para instituir en justicia, es útil para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Desde la niñez, oh Timoteo, tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, te pueden hacer salvo. Gloria al Señor. Sabio para la salud, por la fe que es en Cristo Jesús. Pedro dijo, nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismo. Hay dos clases de personas que tuercen las escrituras, según Pedro, los indoctos, pero también los inconstantes. ¿Qué tan constante eres en tu lectura con la palabra de Dios? Otra vez te hago la pregunta, ¿qué libro leíste esta semana? ¿Te gozaste en los escritos de San Juan? ¿Leíste la historia del Génesis? ¿Regocijaste a Dios con los salmos? Toda escritura es inspirada, hermano. Es autoritativa, tiene toda la autoridad sobre nuestra vida espiritual. La escritura, número 3, la escritura es exacta y somos llamados a demostrar. La escritura no tiene ningún error. Isaías 40:26 dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién crió estas cosas. Él saca por cuenta su ejército. Hablando de las estrellas, dice, y todas llamó por su nombre, ninguna faltará. El libro de Eclesiastés nos narra, hermanos, el proceso del agua, de cuando sale el sol, en Eclesiastés capítulo 1, versículo 5, y sale el sol y pones el sol y con deseo vuelve a su lugar donde torna a nacer. El viento tira hacia el mediodía y rodea al norte, va girando de continuo y a sus tiros torna el viento de nuevo. Los ríos todos van a la mar y la mar no se hinche. Al lugar de donde los ríos vinieron, ahí tornan para correr de nuevo. No necesitamos la ciencia, necesitamos la Biblia. Es la verdadera palabra de Dios, es exacta y nosotros estamos llamados a demostrarla, no con argumentos, sino con la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. En un día emite, al otro día palabra, y el otro día emite sabiduría. Bendito sea el Señor Jesús. Y por último, hermanos, la palabra de Dios es activada por el Espíritu Santo y nosotros somos llamados a compartirla. Debemos compartir la palabra de Dios
Pablo dijo en Romanos 1:16, porque yo no sé usted, pero yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud, para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Se está hablando de lo que acontecía antes, y antes se veía a un cristiano en Biblia. ¿Cuántos de nuestros jóvenes los vemos con su Biblia? No se puede porque los padres no lo hacemos. Nos avergonzamos de la palabra de Dios. Nos avergonzamos de la potencia de Dios. Nos avergonzamos de este mensaje tan hermoso, de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a convertirnos, vamos a ser mejores cristianos. Sabemos que el Señor nos ha salvado, y de eso gózate, hermano. Gózate de que Dios te ha salvado. Pero Dios te llama a santificación, y también Él es el que, Filipenses 2, Él es el que pone en ti el querer y el hacer. Por eso estamos llamando a orar, por eso estamos llamando a oración, por eso hemos estado hablando de la oración, y hablamos hoy de la palabra de Dios, porque, hermano, la palabra de Dios nos va a santificar. Entre más conozcamos la palabra de Dios, más vamos a santificarnos. Entre más mejor conozcamos a nuestro Dios, mejor lo vamos a adorar. Entre más conozcamos al Dios que hizo los cielos y la tierra, no va a ser para conocerlo y venir aquí a presumir cuánto conozco yo a Dios, sino es para humillarme más y saber que mi Dios es único, saber que mi Dios es soberano, saber que mi Dios es santo, justo, perfecto y limpio. Bendito sea el Señor. Debemos, hermanos, tomar, como dice la palabra de Dios, el escudo de la fe y la espada, que es la palabra de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Podemos tomar libros para informarnos y vamos a llenarnos de conocimiento, pero los libros informan, algunos reforman, pero solo la Biblia transforma. ¿Quieres ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo? ¿Quieres ser transformado conforme a la imagen de un varón perfecto? Lee la palabra de Dios. Duerme con la palabra de Dios. Un miércoles estuvo aquí, así, los vi a todos, después de un mensaje, y después ese mensaje entró por aquí y salió por ahí. Se olvidaron. ¿Por qué? Porque es estudio bíblico. ¿Qué hacemos los estudios bíblicos? Les vengo a contar mis experiencias. Les vengo a contar historias terrenales. Venimos a estudiar la palabra de Dios. Las escrituras nos pueden hacer sabios para salvación. Es triste, hermanos, ver que en nuestra iglesia no haya un interés por aprender la palabra de Dios. Es triste que no amemos a Dios como Él quiere que lo amemos. Dice: me amarás sobre todas las cosas. Primer mandamiento, número 1, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está, hermano? Ahí en la inmoralidad, en la inmoralidad. Queremos predicar la Biblia. Una vez un pastor me dijo, un hermano me estaba sentado, me comentó esto a mí, me dijo: hermano, ¿dónde dice
no recuerdo el versículo, pero por decir, escudriñar las escrituras. ¿Dónde dice ese texto de escudriñar las escrituras? Oh, está en San Juan 5:39. ¿Por qué, hermano? No, Dios te pague. Cuando vio, le tocaba el punto de doctrina. Hermanos, vamos a abrir la Biblia en San Juan 5:39. Iba a enseñar San Juan 5:39 y no sabía dónde estaba el texto. ¿Qué le iba a enseñar a la iglesia? Nosotros decimos, bueno, Dios te va a ayudar, Dios te va a dar palabra. Y cuando estoy estudiando entre semanas, Dios no me da palabra, no me revela. ¿Sí? Hermano obrero, Dios te llama a que apagues y abras el libro para enseñarle a este pueblo, no tus pensamientos, no desahogar tu coraje contra alguien, que hables a aquella oveja que viene a escuchar la palabra de Dios, aquella oveja que Cristo murió por ella, aquella oveja, aquel joven que a lo mejor lo que tú digas, Dios te va a usar, lo que tú digas, una palabra que tú digas, va a transformar la vida de ese joven que está ahí, va a transformar la vida de esa hermana que no sabe si está a punto de claudicar, va a transformar la vida de un alma que quiere venir a Cristo, que solo está esperando escuchar la verdadera palabra de Dios. ¿Cuántos tomamos esa espada, hermano? ¿Cuántos tomamos esa espada? A veces la espada, a veces la Biblia va a ser como espada. A veces te va a doler. A veces la Biblia, dijo Pedro, es la leche espiritual. Te va a nutrir. A veces es un espejo que te va a reflejar lo que es. Pero toda escritura es inspirada y útil para enseñar, para corregir, redarguir, instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfectamente instruido para toda buena obra, hermano. Seamos hombres lectores de la palabra de Dios. Seamos hombres que vivamos la palabra de Dios. Seamos cristianos que enseñemos a nuestros hijos la palabra de Dios. How many of you children have a Bible right now? Your own Bible. How many you don't? You see? Este libro es la palabra de Dios, hermano. ¿Crees esto o no? Se ve que no crees. Porque si creyeras, le dirías a tu hijo, vamos a la iglesia, lleva tu Biblia, lee tu Biblia. Esa va a transformar a tus hijos, hermano. Esa te va a transformar a ti. Esa va a transformar esta iglesia en una iglesia espiritual. Nosotros persistiremos, dijeron los apóstoles, en la oración y en el impartimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Son las dos cosas importantes que debemos tener en esta iglesia, hermanos. Aquí en Bowling Green, aquí en Bowling Green, vamos a orar y vamos a ser lectores de la palabra de Dios. Todos y cada uno de nosotros. Y al nombre del Señor se da la gloria y la alabanza por siempre, hermanos. Y quiero culminar.